Este 3 de octubre ha comenzado en Roma el sínodo ordinario de los obispos que están abordando el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y que va a durar hasta el 28 de octubre, o sea, es prácticamente un mes entero en los que obispos de todo el mundo, acompañados de algunos expertos nombrados por el Papa, se reúnen para discutir este tema. Muchas personas se preguntan por qué se está abordando ahora el tema de los jóvenes, que es un tema ciertamente importante. La Iglesia tiene mucho que decir sobre los jóvenes, especialmente sobre la fe, cómo acercarlos a la fe, mantenerlos en la fe, en una época en que por primera vez estamos encontrando que en el primer mundo existe una generación en que la mayoría de los jóvenes se declaran no creyentes, no creen en algún Dios, en algunas ideas vagas, no son necesariamente ateos, pero ciertamente masivamente se alejan de cualquier forma de religión organizada. Y muchos se preguntan por qué este tema cuando estamos viviendo un momento de crisis en la Iglesia por los escándalos de abuso sexual en Chile, en Honduras, en el Perú, en Alemania recientemente, en Italia, en los Estados Unidos, en Canadá. Y en consecuencia estamos viendo un problema de credibilidad en los obispos, porque ellos son los responsables de que estos abusos no se cometan, ¿no? Personas abusivas, enfermas, patológicas, existen en todas las profesiones, va a haber en el clero también. Pero si los obispos cumplen con su misión, el número de personas abusadas se va a ver reducido porque se va a seleccionar mejor las vocaciones sacerdotales y se van a formar y discernir mejor durante el seminario. Y luego, en el caso trágico de un abuso, se va a actuar con diligencia, con prontitud y con transparencia. El caso del ex cardenal Theodore McCarrick, por ejemplo, de cómo pudo abusar durante 45, 50 años de su vida, ¿no? De jóvenes, primero de niños, luego de jóvenes, luego de seminaristas, de jóvenes sacerdotes, demuestra que un depredador no solamente se le permite depredar, sus autoridades permitieron que depredara, sino que además se le permitió prosperar en los cargos al interior de la Iglesia. Lo he mencionado en anteriores ocasiones, de obispo auxiliar de Nueva York a obispo de Metuchen en Nueva Jersey, de obispo de Metuchen a arzobispo de Newark, y de arzobispo de Newark a arzobispo de Washington, D.C. y cardenal de la Iglesia. Entonces, cuando existen todas estas barreras que han sido rotas porque no ha habido supervisión suficiente, cuando hay acusaciones de un obispo mismo que es homosexual y que ha creado una cultura homosexual en el seminario que está bajo su responsabilidad en su propio país, todas estas son cosas que son absolutamente inaceptables, ¿no? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en el Perú, con mi propia comunidad. Entonces, muchas personas se preguntan por qué se reúnen ahora los obispos para hablar de un tema que podría esperar un tiempo. De hecho, el arzobispo Charles Chaput de Filadelfia, apoyado por algunos obispos más, sugirieron al Santo Padre posponer este sínodo, posponer el tema y abordar más bien el tema de la responsabilidad de los obispos en el gobierno de la Iglesia y específicamente en los casos de prevención de abuso sexual. No ha sido así, el Papa ha decidido seguir adelante con esto, el Papa no se ha lavado las manos, es importante saber que el Papa ha convocado a una reunión exclusiva sobre el tema del abuso sexual de menores y de adultos vulnerables para el 21 al 24 de febrero, ¿no? Y es ciertamente una fecha que para muchos puede resultar un poco tardía, pero hay que tener en cuenta que una reunión con todas las conferencias episcopales del mundo, con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero, en los que se van a hablar todos los idiomas
es una reunión que es difícil de coordinar. Entonces, seguimos adelante con el sínodo. Yo estoy en Roma para cubrirlo en EWTN y Radio Católica Mundial. Vamos a comenzar a cubrirlo en vivo desde las canonizaciones del día 14 y luego vamos a seguir adelante día a día reportando en televisión y en radio. Pero, por supuesto, a través de Así Prensa nosotros tenemos 2 corresponsales excelentes que están involucrados en la cobertura en Roma, 2 corresponsales a tiempo completo en Roma, ¿no? Y obviamente el tema de los jóvenes es un tema que ya ha suscitado algunas controversias, ¿no? Porque existe una tensión entre aquellos que creen que hay que fundamentalmente escuchar a los jóvenes y que la actitud del sínodo tiene que ser una actitud de escucha, y otros que dicen más bien es una actitud de prédica. Y si el tema del sínodo es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, ¿cómo predicamos la fe y cómo ayudamos a una persona joven a realizar su discernimiento vocacional si esto se hace sin predicar, sin anunciar la palabra, ¿no? Entonces, como siempre, hay que recordar que los extremos se pueden conciliar, que es parte de la tradición de la Iglesia, decir que lo que está opuesto por una o esto, o el otro, se puede hacer en muchas ocasiones esto y el otro. En el caso concreto de escuchar y anunciar, es necesario escuchar para poder anunciar. Muchos han criticado el documento de trabajo que precede al sínodo, ¿no? Y que el grupo del sínodo de los obispos lo elabora en base a los aportes de las conferencias episcopales. Miren, hermanos, yo coincido con las críticas que han hecho al documento de trabajo con el que los obispos van a comenzar a trabajar en estos días y están trabajando en estos días. El documento de trabajo es demasiado sociológico, se centra demasiado en aspectos mundanos, en datos estadísticos de los jóvenes, en vez de referirse a los jóvenes como un desafío de la evangelización, en el ejemplo del Evangelio de cómo Jesús llama al joven rico, por ejemplo, que es toda una catequesis larguísima sobre la evangelización a los jóvenes, ¿no? Pero, dicho esto, los documentos de trabajo son para eso, pues, son para suscitar una reacción, y ahora veremos lo que dicen los obispos. Para recordar a los que han olvidado o no están familiarizados con la manera como funciona el sínodo de los obispos, la manera es la siguiente: durante prácticamente la mitad del tiempo del sínodo, 1 semana y media más o menos, los obispos que participan del sínodo y también a los expertos y los auditores se les permite una intervención usualmente de 5 minutos. Y estas intervenciones son por turno, es decir, en el orden en que cada uno se fue anotando para hacerlas. Y en consecuencia no tienen una continuidad temática. Un obispo se para y habla, por ejemplo, del problema de los jóvenes en los seminarios, cómo formarlos, etc. Otro obispo se puede parar y hablar del problema de los jóvenes y las drogas. Otro sobre las redes sociales y la destrucción de la capacidad de socializar de los jóvenes de hoy en día, y así sucesivamente. Es tarea de los secretarios del sínodo tomar nota y articular todas estas ideas de una manera organizada y crear un documento temporal después de que han hablado todos los obispos. Este documento temporal, que se llama Relatio post dissertationem, un nombre en latín que no puede ayudar más a confundir que a aclarar, pero este documento es el que marca la segunda fase del sínodo. Sobre este documento, que ha recogido las opiniones de todos los obispos, pero organizándolas temáticamente, estos documentos luego se
se discute en círculos lingüísticos. Hay un grupo de alemán, 3 grupos de español usualmente, 2 o 3 grupos de inglés, 2 grupos de italiano y así sucesivamente de los principales idiomas, ¿no? Entonces, los que no son de lengua materna de ninguno de los idiomas oficiales se suma a los grupos del idioma que maneja, ¿no? O que le es más cercano o que le es más familiar. Y de allí se sacan conclusiones y todas estas conclusiones, en base al documento intermedio, se unen. Otra vez los secretarios del Sínodo de los Obispos elaboran un documento donde están todas las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Y todas estas conclusiones, entonces, se revisan y se votan por esas conclusiones. ¿Cómo es el voto de esas conclusiones? Lamentablemente, el cardenal Baldisseri, que dirige el Sínodo de los Obispos, no ha sido claro sobre la manera de la votación. Lo que podemos decir es que en los sínodos anteriores, especialmente en el último sínodo, se procedió de la siguiente manera. Cada párrafo era leído y votado, y los párrafos que tenían 2/3 de la votación eran párrafos aprobados. Los párrafos que tenían menos de 2/3 de la votación eran párrafos eliminados. Y en consecuencia, luego de la votación de un documento párrafo por párrafo, se termina el documento final y ese documento final el Papa puede decidir si es un documento magisterial o no. ¿Cuáles son algunos de los temores que yo he percibido entre las personas de iglesia que están atentas al tema del sínodo, que normalmente no mucha gente le presta atención, pero vale la pena? Es que existe una enorme presión de los grupos homosexuales para que el Vaticano acepte el término LGBTQ, ¿no? Que acepte el lenguaje de ideología de género, y algo del lenguaje se introduzca, aunque sea en un párrafo, ¿no? Entonces, lo que está en juego acá para muchos, y no necesariamente comparto yo esa preocupación, pero creo que es legítima, es que los grupos de presión homosexual utilicen a algunos obispos favorables a este tema a que introduzcan ese lenguaje y que ese lenguaje finalmente se consagre en el sínodo. A los grupos de presión homosexual, a los grupos feministas, les interesa algún tipo de concesión de parte de la Iglesia, algún tipo de retroceso de parte de la Iglesia. No les interesa la naturaleza del documento, si se habla de la evangelización, no les interesa un párrafo que ellos puedan utilizar y que puedan mostrar ante los católicos para decirles: no ves, tu iglesia está de acuerdo conmigo y con la ideología de género. Esperemos que esto no acontezca. En todo caso, nosotros vamos a estar allí para contarles a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. Y por supuesto, si algo vale la pena, lo estaré comentando con ustedes a través de estos puntos de vista. Que tengas un buen día.